Hola queridos amigos, buenos días. Hoy celebramos la fiesta de San Francisco de Asís, un santo cuya vida es apasionante y su mensaje es muy actual. Tal es así que el Papa Juan Pablo II lo nombró patrono de la ecología, un tema moderno si lo hay. Y el actual sumo pontífice lleva su nombre, evocando la opción que hizo San Francisco por los pobres, por la paz y por el cuidado de la casa común. Pidamos al pobre de Asís, a San Francisco, que nos consiga la gracia de apasionarnos en el amor a Jesús. Ese Jesús muerto y resucitado por amor a nosotros. Ese Jesús que le hizo tomar conciencia de su vocación de reconstruir el mundo y la iglesia, viviendo y predicando el Evangelio sin licuarlo, sin echarle agua. Vamos a compartir entonces la meditación de la palabra de Dios. Comenzamos con la señal de los cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Entonces un doctor de la ley se levantó y preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciendo: cuídalo, y lo que gaste de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, respondió el doctor. Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura que acabo de leer, tan conocida, la parábola del buen samaritano, nos invita a un cambio de mentalidad. El doctor de la ley pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús termina el relato y le devuelve la pregunta: ¿quién se hizo prójimo del hombre herido? Y en el centro de ese relato está la figura del sacerdote y del levita, dos personas religiosas que al ver al asaltado, que estaba medio muerto, se interrogan: ¿qué me pasará a mí si yo lo ayudo? Ya que no se podían contaminar con sangre, ya que si estaba muerto, esa muerte iba a contagiarles impureza a estos dos funcionarios religiosos que iban al culto. Entonces, la pregunta que se hacen es: ¿qué me pasa a mí si yo lo ayudo? En cambio, el samaritano se hace otra pregunta: ¿qué le pasará a este hombre si yo no lo ayudo? Este samaritano es el que hace la pregunta correcta. Se descentra y pone en el centro de su vida, de su interés, al prójimo, a la persona lastimada. El samaritano es el que se hizo prójimo de aquel que estaba asaltado por los ladrones. Y esa es la indicación que nos da Jesús. La indicación que nos da Jesús es no tanto preguntarnos: ¿qué me pasa a mí? ¿En qué lío me voy a meter? ¿Qué incomodidad? ¿Qué compromiso? Sino, ¿qué le pasa al otro si yo no salgo de mi comodidad, no salgo de mi rutina?
si yo no me comprometo con Él? Nosotros muchas veces es fácil asumir un trabajo, hacer catequesis, eh, predicar, tener un grupo. Lo que nos cuesta es comprometernos con la gente, es comprometernos con las personas a largo plazo, a largo plazo. Cuando uno asume un trabajo, asume un horario. Doy catequesis de 4 a 6, tengo el grupo de 3 a 5. Cuando me comprometo con las personas, a veces es sin horario, cuando me necesite. Qué desafío este de comprometernos con las personas. No puedo solucionar las dificultades de todos. Jesús no nos pide que nosotros cambiemos el mundo. Él no nos pide que hagamos la obra de Dios, sino que colaboremos. ¿Y con qué? Con lo mínimo que podemos hacer, con esta persona concreta. Hoy le pedimos al Señor esta sabiduría y este coraje de comprometernos, de comprometernos. No nos olvidemos que hay gente que nos espera. Hay gente que se ha encariñado con nosotros, hay gente que nos está necesitando, nos está esperando. Esa abuela, ese enfermo, que necesita que le llevemos la comunión, esa persona que está sola, aquel que no sabe, aquel que llora por la muerte de un ser querido, aquel que no tiene para comer, aquel que hace tiempo que no viene a la iglesia, nos está esperando. Tratemos de acercarnos. Recordemos la pregunta que está en el fondo de esta parábola, la que se hizo el samaritano. ¿Qué le pasa a él si yo no actúo, si yo no lo socorro? En el día de hoy celebramos a San Francisco de Asís. La vida de San Francisco, como decíamos, es apasionante y su mensaje actual. Quería compartir con ustedes una breve catequesis, un pasaje, mejor dicho, de una catequesis del Papa Benedicto del año 2010, cuando relata el encuentro de San Francisco con Jesús a través del Cristo de San Damián, ese crucifijo que estaba en una capilla destruida. Dice el Papa Benedicto: el mensaje del crucifijo de la iglesia de San Damián. Cristo en la cruz tomó vida en 3 ocasiones y le dijo: ve, Francisco, y repara mi iglesia en ruinas. Este simple acontecimiento de escuchar la palabra del Señor en la iglesia de San Damián esconde un simbolismo profundo. En su sentido inmediato, San Francisco es llamado a reparar esta iglesia. Pero el estado ruinoso de este edificio es símbolo de la situación dramática e inquietante de la iglesia en aquel tiempo. Con una fe superficial que no conforma ni transforma la vida, con un clero poco celoso, con el enfriamiento del amor, la destrucción interior de la iglesia que conlleva también una descomposición de la unidad, con el nacimiento de movimientos heréticos. Sin embargo, en el centro de esta iglesia en ruinas está el crucifijo y habla, llama a la renovación, llama a Francisco a un trabajo manual para reparar concretamente la iglesita de San Damián, símbolo de la llamada más profunda de renovar la iglesia de Cristo, con su radicalidad de fe y con su entusiasmo de amor a Cristo. Esto que dice el Papa Benedicto se podía quizás aplicar a la iglesia de hoy. También nosotros percibimos un enfriamiento en la fe, en el amor. Falta de fervor, no solamente en el clero, en muchos laicos que asumieron compromisos en otro momento y hoy no los sostienen. La necesidad de socorrer a tantos hermanos que se acercan, hermanos que no estaban antes de la iglesia y que esperan ser recibidos por una familia que los acoja, que los aconseje. La necesidad también de anunciar el Evangelio a los no creyentes, a aquellos que están alejados de la iglesia. Esta situación que parece y realmente lo es caótica, nos recuerda el Papa Benedicto que se parece a la iglesia de San Damián, casi destruida.
pero también nos dice que en el centro de esa iglesia estaba el crucifijo, está Cristo. Y Cristo le habló a Francisco y nos está hablando a cada uno de nosotros. Escuchemos su voz, miremos la cruz de Jesús, ese crucifijo que tenemos cada uno de nosotros en nuestra casa, que quizás llevamos colgando al cuello, que está atado en el espejito del coche. Miremoslo un instante y dejemos que nos hable. Ese Jesús que desde la cruz ama al mundo sin medida y espera que colaboremos con él. Hoy también recordamos un nuevo aniversario del fallecimiento de nuestro recordado obispo Monseñor Colino. Los invito a hacer un instante de oración por su eterno descanso. Queridos hermanos, oremos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Virgen María nos cubra con su manto, San José nos preste su hombro fuerte, seguro, para apoyarnos en él y seguir andando. San Francisco de Paula nos eduque a vivir en la caridad. Dios los cuide, tengan un hermoso día.